Entonces, aquí viene la introducción. Esto es lo que yo les voy a dejar después más tranquilo y más formal, y con otros ejemplos, con respecto a lo que es la teoría que hay detrás tanto de la parte de detección como de estimación. Lo que empieza a tratar el libro aquí es más que nada teoría de estimación, ¿ya? Así que la vamos a ver en conjunto con lo que ya les había mostrado antes del ejemplo de clasificación. Y el ejemplo de clasificación lo usé con un modelo lineal para que se ajuste a esto de acá, ¿ya? Pero para efectos de la parte más formal, el video que les voy a dejar va a ser absolutamente formal y con las definiciones y cómo se trabaja esto desde el punto de vista de clasificación, que es la primera parte del curso, ¿ya? Entonces, dicho esto, lo que, lo que vamos a empezar a ver es primero el problema de estimación, ¿ya? Vamos a seguir teniendo en mente el problema de clasificación, pero el problema de estimación como un modelo lineal, ¿ya? Y entiendes aquí un modelo lineal de una manera un poquito más genérica y un poquito más amplia. Que esto es lo que viene ahora. Bien. Supongamos que nosotros tenemos el problema de estimación que ustedes ya han visto en cursos de matemática, que corresponde, por ejemplo, al problema de hacer un ajuste de curva, ¿ya? Un ajuste de curvas polinomial. Supongan que nosotros tenemos, o lo que conocemos son solamente estos datos, ¿ya? Eso, lo que está ahí, son los datos que nosotros conocemos. Si yo les muestro la curva en verde, es para decirles solamente de que los datos esos en los círculos azules se generaron a partir de una senoidal, ¿ya? Esa es la verdad, más un ruido gaussiano blanco de media nula, obviamente, de varianza unitaria, que perturbaba esta senoidal de amplitud, ¿ya? Por lo tanto, y se tomaron datos solamente en ese punto de ahí, y con el ruido quedó ahí, en ese punto de aquí con el ruido quedó ahí, en ese punto de ahí con el ruido quedó un poquito más, etc. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo como datos para trabajar son esos circulitos en azul. Lo que significa que tengo, por cada uno de estos, tengo un X su Y y un Y su Y, ¿ya? Que esto es análogo al ejemplo que les mostré antes, pero en el ejemplo que les mostré antes yo tenía un X1 Y, un X2 Y, que se correspondía con este de acá, esa era mi variable independiente, y el Y, ¿ya? Perdón, en este caso ahí el I sub I es un T aquí, ¿ya? Un T. Y el I, ¿ya? El T, la variable independiente, en el caso anterior nosotros teníamos una etiqueta que podía ser, que iba a ser el valor I, donde I tenía el valor 1 o 2, que eran las dos clases. Acá como un problema de regresión, este T sub I es un valor real ahí en ese eje. Pero yo insisto, las variables independientes aquí son una sola X, en el caso anterior eran dos variables independientes, X1 y X2, ¿ya? Bueno, para este problema, entonces nosotros lo que queremos hacer es ajustar una curva. ¿Y qué curva vamos a ajustar? Vamos a ajustar un polinomio, como que está aquí, de orden E. ¿Ya? Entonces, el modelo, el modelo que nosotros queremos ajustar es un modelo del tipo no lineal. No lineal con respecto a la variable que me explica el fenómeno, ¿ya? Que es X y sus potencias. Sin embargo, muy a pesar suyo y muy a pesar mío, estos modelos se llaman modelos lineales, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí tengo una, que es ese uno que está ahí, 2, 3, m más 1 variables que me explican el fenómeno, las distintas dimensiones, así como aquí teníamos x1 y x2, aquí tenemos todas esas dimensiones que me explican el fenómeno. Si quieren, el offset lo sacamos, ¿ya? Y no lo consideramos una variable explicatoria, pero como quieran, ¿ya? Pero en el fondo tenemos un polinomio de orden m, que es el que me modela el problema, y tenemos m más 1 o m, insisto, depende de cómo quieran llamarlo, variables que me explican el fenómeno, que son las x y sus potencias, ¿ya? Ese es el modelo que nosotros queremos ajustar para resolver este problema. Nótense que los datos vienen de una senoidal, más un ruido, pero nosotros le vamos a ajustar un polinomio.
¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad sea dicha es que yo no sé en realidad, me estoy automintiendo, ¿cierto? Yo no sé en realidad que la curva original era esa más ruido. Yo recibí estos puntos y los digo, ya, bueno, ¿qué hago aquí? Bueno, pareciera ser que con un polinomio yo la hago y ajusto el modelo. ¿Ya? Eso es un poco lo que les pasa en la realidad. Ustedes tienen los puntos, no saben cuál es el modelo real de los datos y dicen, bueno, ¿qué hago aquí? Lo miran, le dan vuelta, conversan con gente, tratan de crear features. ¿Ya? Crear features es definir estas variables de acá, por ejemplo. Y al final se las juegan o deciden por algo de acuerdo a lo que han investigado y a lo que han entendido el problema. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer entonces va a ser ajustar ese polinomio. ¿Ya? Entonces, nuestro modelo aquí, para ajustar, pasa por dos cosas. Primero, por determinar n, cuál es el mejor orden, y después los omega sub i. Una vez que yo determino m y determino los omega sub i, tengo mi modelo completo para esto. ¿Ya? Desde, desde un punto de vista muchísimo más genérico, si yo estoy desarrollando el problema, lo primero que tengo que determinar es f. ¿Ya? Y antes de esto, tengo que determinar los x. ¿Ya? ¿Cuántas variables explicatorias tengo? ¿Cuáles son? ¿Cómo los combino? ¿Cuál es el orden en la combinación? Y después cuáles son los parámetros asociados. Toda esta pega es la que tengo que hacer en una situación real. Para este caso de acá, me lo arreglaron, me lo dieron. Solamente una variable explicatoria, no hay más. Me lo arreglaron, me dijeron que tenía que tener esta forma. Y mi pega ahora es determinar solamente el orden y los sobre eso. ¿Ya? ¿Se fijan cómo fui reduciendo la cantidad de problemas a resolver ok, ya me decidí por este modelo, por algún motivo, modelo lineal de los parámetros que está ahí, y ahora tengo que determinar los coeficientes asociados al modelo y el número de coeficientes que vamos a utilizar. ¿Ya? Fíjense en eso, esa es parte de lo que hay que hacer. Para poder determinar tanto S como S como cualquier otra cosa aquí, yo necesito tener una métrica de desempeño. ¿Ya? La métrica de desempeño me dice que también regular o mal lo hago. La métrica de desempeño por excelencia es algo que ustedes conocen de curso como numérico, que es el error cuadrático medio. Usted me podrá decir, pero ¿cómo va a ser medio si lo dividió por 2? ¿No? Es un promedio ponderado, promedio mal calculado, como ustedes quieren, pero esto es un error cuadrático medio. ¿Ya? Que sea 1 partido por 2 o que sea 1 partido por n, cuando ahí es un promedio, ¿ya? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Va a cambiar el número, ¿ya? Pero no va a cambiar el concepto, porque el concepto está aquí. Este es el error. Ese es el error cuadrático. Y el error cuadrático tiene un significado físico por el cual nosotros estamos interesados. Más allá de que, mientras el error sea más cercano a cero, mejor la aproximación, esto inmediatamente nos da una idea de cuál es la potencia. ¿Ya? La potencia del error que nosotros estamos haciendo en nuestra aproximación. Les recuerdo que las señales al cuadrado son original potencia o energía dependiendo del tipo de señal que nosotros tenemos. ¿Ya? Por eso es que una función o métrica de desempeño por excelencia es esta, el error cuadrático. Una de las razones es nuestra asociación directa con la potencia. Otra de las razones para esto es que como esto es cuadrático, esto es fácilmente derivable. Como es derivable, nosotros entramos a lo que se llama optimización convexa. Cuando hay optimización convexa, la vida es simple, la vida es bonita, la vida es fácil. Nosotros podemos usar varias técnicas, varios trucos, varios algoritmos y vamos a encontrar una única solución absoluta. Porque, si volvemos atrás un poquito, si se fijan, este problema de acá tiene múltiples soluciones. Tengo múltiples puntos, ¿ya? Yo tengo que determinar en este caso m más un parámetro. Necesito y seguramente voy a tener un número de puntos n que va a ser bastante mayor a m. Entonces voy a tener un sistema sobredimensionado, ya sea de ecuaciones lineales o no lineales, pero va a ser sobredimensionado. Por lo tanto, esto no tiene una única solución. Entonces, el hecho de que nosotros definamos esto como una función de error, ¿ya? O una métrica de desempeño del tipo cuadrática, me va a permitir resolver
resolver esos problemas y hacer algunos ajustes y arreglos para poder obtener una única solución en el problema que nosotros vamos a determinar. Aquí vienen algunos ejemplos. ¿Qué pasa si yo aproximo mis puntos, esto en azul, por un polinomio de orden cero, por una línea recta? Bueno, a lo mejor la aproximación en ese caso es esta línea recta de aquí, y lo que vemos es que el ajuste no es muy bueno que digamos. Lo ajustamos con una línea recta, entonces ese es el mejor ajuste que podemos obtener, y vemos que tampoco es muy bueno, pero sí. Es algo muy ingenioso, digo, justo un modelo de orden 3, esto ya es bastante mejor, insisto, la de atrás es la verdad que la senoidal y no es el mismo resultado, pero se parece bastante, ¿cierto? Por ese lado no tenemos problema. Como súper ingenioso, fíjense, con un polinomio de orden 9, ¿ya? Obtengo un error de aproximación en esos casos de 0, porque aquí en estos puntos, fíjense que paso justo por arriba de ellos. ¿Ven? Paso puntos en cuestión donde tengo los datos, justo. Entonces mi error es 0, ¿ya? O casi 0. Sin embargo, es súper fácil ver esto cuando tengo la verdad de fondo, ¿ya? Esta aproximación es súper mala, ¿ya? Con esta, que es algo más simple, ¿ya? No pasa por todos los puntos, ¿ya? No hace interpolación, como en este caso acá. Si fijan, estamos haciendo interpolación, estamos pasando por los puntos. Pero en este caso, este polinomio de orden 9 me quedó, y ese es el concepto, sobreajustado. Aquí dice un overfitting, le puse tanto color al modelo, ¿ya? Que me quedó sobreajustado y se me generaron, se me generaron estas cosas. En este caso uno puede ver el overfitting producto de que los puntos no se condicen con la ecuación que está detrás. Pero por otro lado, lo que vemos es que una curva como esta, de esa forma, que tenga esta aproximación polinomial de orden 9, así, ¿ya? Se ve un poco como que estamos muy pasando por encima de los datos y no es una curva suave. En general aquí funciona la navaja de Occam, ¿ya? Donde el modelo más simple o los modelos más simples que más o menos me representen bien la situación debieran ser las soluciones adecuadas para lo que estamos haciendo. De todas maneras, veamos qué pasa. Si nosotros usamos este approach de entrenamiento y prueba y nosotros empezamos a evaluar esto, vemos que, y estas son curvas típicas, ¿ya? Más o menos así le van a dar las cosas. El entrenamiento, fíjense, está en azul. Cuando uso un modelo de orden 0, tuve ese error cuadrático. Cuando uso uno de orden 1, 2, en 3, ya vemos que la cuestión funcionó bastante mejor, cayó bastante el error cuadrático medio. De aquí hacia allá, el desempeño más o menos se mantiene en términos solamente de la curva de entrenamiento. Y aquí baja drásticamente. Cuando baja drásticamente esta y la curva de entrenamiento sube, perdón, y la curva de prueba, ¿ya? De desempeño sube dramáticamente o sube, este es un indicio claro de que yo me sobreajusté. Porque para el entrenamiento anduve súper bien, pero para la prueba el desempeño no anduvo tan bien. En cambio aquí, fíjense, tengo un entrenamiento que tiene un desempeño ok y un test que tiene un desempeño ok y más o menos sigue la misma tendencia acá. Estos van bajando, estos se mantiene, este baja y el otro se dispara. Esto es un indicio de overfitting, ¿ya? Y cuando me pasa esto, entonces la solución es quedarme con cualquiera de estos modelos en esta zona. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el más simple? Con el más simple. Con el más simple. ¿Ya? Con el más simple. A los que les gusta el fútbol, a Guardiola siempre lo molestan que en la Champions League pierde los partidos porque piensa mucho, ¿ya? Overthinking le llaman en inglés, ¿ya? Overthinking, overfitting, por ahí va, ¿ya? Quédense con este. Más simple, ¿ya? Menos complejidades de cálculo, menos cálculo. Mientras más simple debe ser más fácil de explicar, etc. Esta curva es clave en muchas cosas de las que van a hacer. Este es el entrenamiento, no por hacerlo bien en el entrenamiento, ¿ya?
ustedes se quedan en ese modelo. Tienen que mirar las dos cosas, tienen que mirar entrenamiento y prueba. Si el entrenamiento anda bien o súper bien, pero este se les dispara, lo que les pasó es que su modelo por algún motivo se ajustó demasiado al entrenamiento y no está generalizando. Esta es la parte de aquí, no está generalizando. ¿Ya? Fundamental esta curva, tenerla presente y claro para que lo que yo no les mostré era cómo hacer este proceso, ¿cierto? Yo pesqué los datos en la curva, que tampoco les mostré muchos detalles de cómo se calculaba el modelo. En esos casos lo que yo estaba haciendo era tomar todos los datos para hacer entrenamiento, ¿ya? Y tampoco evaluaba si andábamos bien, regular o mal, no evaluaba ninguna de esas cosas. Pero estaba usando todos los datos para entrenamiento. Les voy a enseñar después más adelante, también con ejemplo, cómo hacer la parte de validación cruzada y tomar los datos, separar un poco de entrenamiento perdón, separar bastante para entrenamiento y un poco para prueba. Y eso lo vamos a hacer. Hay funciones que les permitan hacer eso de manera simple y sin problema. ¿Ya? Otro tema que es súper bueno de mirar y de tener presente. Fíjense, modelo de orden 0. Miren el valor de los coeficientes. 0,19. Modelo de orden 1. Miren los coeficientes. Orden 3. Miren los coeficientes. Orden 9. Los números explotaron de manera bien categórica, ¿no? Esto también es un indicio de sobreajuste. Ustedes deberían mantener más o menos los mismos órdenes de magnitud. Aquí ya como que se disparó un poco, pero estamos claros que 8, 25 no están muy lejos de estos números que están acá. Pero ya esto ya son otra cosa. Y también, cuando miren los modelos que ustedes tienen, aparte de estas curvas, vayan chequeando cuáles son los valores de, siempre va a tener uno que otro coeficiente dando vuelta por ahí. Chequen esas cosas también, porque son bien útiles para hacerse una idea de si hay un overfit. ¿Se fijan? No necesitamos, si bien aquí teníamos la verdad de fondo, no necesitamos saber la verdad, porque normalmente no va a ser así, ¿ya? Como para saber de que nuestro entrenamiento no va bien. Ahí hay nuestro clasificador, o en este caso estimador, no va bien. Ahí en el entrenamiento el desempeño se nos fue un poquito el carajo, ahí en este caso se dobló para un caso de entrenamiento que era al parecer súper bueno. Es que para el mismo ejemplo, los coeficientes se dispararon en sus valores en comparación con los coeficientes que nosotros teníamos. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora yo aumento, fíjense, el número de puntos? Ahora lo que nosotros tenemos son, en vez de 10 valores como antes, aumentamos el número de puntos a 15. Fíjense el polinomio de orden 9, cómo aproxima ahora. ¿Les parece más cuerdo ese? Comparado con el de orden 3, pero con 10 puntos. ¿Qué me dicen? ¿Se quedan con el de orden 3 o con el de orden 9? Yo me seguí quedando con el de orden 3 por el costo computacional que yo creo que debe tener calcular los coeficientes de uno. Es menos trabajo, ¿no? Debe salir más. A ver, si tú te demoras al día de hoy, un día, 2 días, o como le pasó, les voy a dar el nombre para que vean que al final no es tan terrible. Katy Duguet está terminando su memoria ahora en estos días. Ella estaba haciendo detección de multitudes en imágenes, ¿ya? Cuando empezó a trabajar en su computador, la mala onda que tenía era de que, si bien no tenía un computador muy poderoso, tampoco era un tarro de proporciones, el entrenamiento le estaba tomando como 2 semanas de mantener el computador funcionando, ¿ya? Pero así todo tenía un resultado y el resultado era bueno. Entonces, saquen cuenta, 2 semanas entrenando el clasificador, el detector. El costo computacional de hacer entrenar estas cosas no es tan terrible si después el resultado que tú obtuviste es bueno y más encima para clasificar imágenes en línea, como el caso de ella, estábamos hablando de, no sé, 10 milisegundos por imagen para hacer la clasificación. Entonces, el costo computacional, si va a ser en el entrenar el clasificador, no es tema, ¿ya? O podemos pensar que no es tema. Pero si el costo computacional es para ejecutar el clasificador y eso te mata el hecho de que tú puedas ocupar el clasificador en línea,
ahí estoy contigo y me quedo con un orden más bajo. ¿Ya? Hay que distinguir un poco esas dos situaciones. Obviamente depende del problema, ¿ya? Pero el hecho de entrenar una semana o 2 semanas es parte del juego. ¿Ya? No sé si quería agregar algo, Ángelo. No, entendí. ¿Ya? Ahora, para que no. Ustedes entenderán que están 2 semanas entrenando y después el resultado que les dio es malo, es para querer colgarse. ¿Ya? Bueno, en el caso de lo que estaba haciendo, de lo que hicimos con Katy, después cambiamos el approach y lo que hicimos fue usar cloud computing y compramos horas de cómputo en Google y tiramos para allá los cálculos y ya, no sé, pues un día tenía resultados. Y eso ya es bastante más manejable. ¿Ya? Entonces tampoco es tan, insisto, tampoco es tan terrible y nos gastábamos cuánto un día de cálculo, eran $3. Entonces no era relevante el tema de costo. ¿Se fijan? ¿Ya? Fíjense así que aquí yo al aumentar el tamaño del set de datos puedo, para situaciones donde en el caso anterior tenía un mal desempeño, puedo obtener un mejor desempeño, en este caso con un modelo un poco más complejo. Ahora tengo más puntos, fíjense, el modelo de orden 9 no parece tan malo y de hecho se ajusta, si lo comparan con la curva de fondo, se ajusta súper bien a la senoidal. Aquí, en esta parte de acá, como que anda un poco más mal, ahí como que guateo un poco, y aquí abajo guateo un poco también, ¿ya? Pero funciona bien. Entonces aquí está el otro bemol del asunto. Por un lado está la Profesor, facilidad, pero por el otro lado está la cantidad de datos que ustedes puedan tener. Digo, y para el polinomio de orden 3 para n igual a 100 ¿no hay muestra? no está calculado aquí, ¿ya? Pero está medio corto el tiempo, pero lo podemos hacer si los datos los generamos. Vamos a hacer este cálculo rapidito, ¿ya? No hay ningún problema. En el Ajá, libro están los resultados, ¿ya? Pero un polinomio de orden 3 no va a ser muy distinto a eso, por mucho que tengáis más datos, ¿ya? Porque sigue siendo más o menos en esa forma. El de orden 9 te permite, ahora como tienes más datos, un poco más de flexibilidad, ¿ya? Pues te permite hacer más ajustes en los cambios pendientes, ¿ya? Obviamente, si ajustamos un seno, esta cuestión se arregla, pero la idea es que no sabemos que hay un seno de fondo, ¿ya? ok, gracias. Mira, insisto, modelo, orden del modelo, pero también los datos influyen, ¿ya? Cuando ustedes tienen hartos datos y buenos datos por lo demás, es también relevante el tema, ¿ya? Y lo último es que a veces ustedes pueden utilizar lo que se llama el concepto de regularización, ¿ya? Y el concepto de regularización pasa por agregar restricciones, ¿ya? O condiciones, depende de cómo quieran llamarlo ustedes, ¿ya? Restricciones o condiciones adicionales que me permitan a mí obtener una solución un poquito más elegante, ajustada a la realidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que nosotros ocupábamos como métrica de desempeño era esto, el error cuadrático medio. Si yo al error cuadrático medio ahora le agrego un término extra, que es este de aquí, ¿ya? Que también es cuadrático, y fíjense qué es. Y esto es súper claro porque hay que interpretarlo. Este es el error al cuadrado, ¿ya? Entonces esto me da una idea de la potencia de el error que estoy cometiendo al tratar de hacer mi aproximación. Y esto de acá, la norma 2 de este omega es el vector de coeficiente, me da una idea de la potencia de los coeficientes asociados a mi modelo, ¿ya? Entonces, esta potencia o esta norma, ¿ya? O este peso, cuánto me cuesta, esta es una idea de cuánto me cuesta a mí tener coeficientes aquí asociados. Al usar un regulador de esta naturaleza, ¿ya? Una función de regulación como está acá, lo que estoy diciendo es, mire, si usted ajusta un modelo donde este W, los coeficientes de este W
son muy grandes, todo esto se va a hacer grande. Toda esta suma. ¿Ya? Por lo tanto, mi error de aproximación va a ser mayor. Y no me va a gustar esa solución. Esto tiene el efecto. ¿Ya? Fíjense los coeficientes. ¿Cuánto dan ahora? ¿Ya? Miren los números. Esto era lo que teníamos al principio. Esto era sin regularización. Teníamos esos números. Fíjense ahora. Miren los números que digo. ¿Ya? Esos son los números para W. Ahí está el bueno. Este es con menos 18. Y este ahí. Este es con el que se queda finalmente. Fíjense los números. También están dentro de los órdenes de magnitud que habíamos visto al principio. Miren los W. Este LN de menos 18 es porque es un número bien chico, normal que se está usando. ¿Ya? Pero fíjense. ¿Cómo es la aproximación? Es bastante buena. ¿Ya? Miren con cuántos puntos sirve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Este es el modelo con M igual a 9, N igual a 10. 10 puntos. 10 miserables puntos. Su sobreregularizador. Miren cómo dio ahora. ¿Ven el sobreajuste? ¿Ven ese sobreajuste ahora? No. ¿Se fijan? El agregar este término extra, que es un regularizador, en este caso un regularizador cuadrático, me permite a mí arreglar el tema del overfitting, se ajusta bastante mejor. Eso hace que, por ejemplo, aquí está lambda 18, está por acá. Fíjense, training y test están más o menos similares ahora. ¿Se fijan? Este bajó ahí, cuando este sube, el otro sube. ¿Sí? Esta es una curva que refleja de mejor manera lo que tiene que pasar, porque no está haciendo esto. Cuando uno sube, el otro baja. ¿Ya? En particular, cuando baja el training, sube el testing. Esto no puede pasar. En cambio aquí, con el regularizador, fíjense las curvas de desempeño que tengo. Baja el training, ahí está, ahí bajo el training, aquí subió el testing, y ahí estamos mal, pero toda esta zona de acá cumple con lo que yo quería. Baja este, y el otro también va a bajar. ¿Ya? De acuerdo a esto, ahí empieza a subir un poco, parece ser que es una zona de aquí hacia acá, es una buena zona para quedarse con los valores. Por aquí, toda esa zona es como zona trabajada. ¿Ya? Ese es el efecto del regularizador. Usé un regularizador para eliminar mi problema de tener pocos datos y sobreajustar con un modelo de orden más complejo. ¿Ya? Hay otra forma de ir tratando de ajustar bien las cosas y los modelos para lo que quiero hacer. Eso es lo que quería que vieran por el día de hoy. De nuevo, hay varios conceptos, pero me interesa que se queden con la intuición por ahora. ¿Ya? Un problema de clasificación, un problema de detección, es simplemente tengo clases, tengo grupos, y yo voy a buscar lo que se llama una frontera de decisión, que puede ser compleja, polinomios de orden n, curvas de todo tipo, zonas, ¿ya? Zonas contiguas, no contiguas, etc. Puede ser complejo, puede ser algo simple como una línea recta, pero eso es lo que se llama una frontera de decisión, donde me dicen, mira, de aquí hacia este lado, o hacia arriba, o hacia abajo, o en este solo intervalo de aquí, o lo que sea, aquí estos datos, si usted me muestra uno de estos datos aquí, yo le voy a decir inmediatamente que pertenece a tal clase. Si me muestra otro dato en esta otra zona acá, voy a decir que pertenece a la otra clase, etc. Ese es el objetivo de la teoría de clasificación. Pero para eso yo tengo que tener un modelo de lo que está pasando, ¿ya? O de cómo se representan los datos en cuestión que yo tengo. ¿Ya? Sin ese modelo me va a costar muchísimo generar un buen clasificador. Y si genero ese buen clasificador, lo más probable es que no entienda qué es lo que está haciendo. Puede que funcione bien, pero no sé por qué. ¿Ya? ¿Dudas? Pero ¿puede existir sobreajuste aunque no existan coeficientes polinomiales de orden de magnitud tan grande? Es decir, la regularización es capaz
de eliminar absolutamente el overfitting? La regularización es capaz de... No sé si es muy categórico lo que me estás diciendo. La regularización te ayuda a eliminar o a reducir el overfitting. Eliminarlo, sinceramente no estoy seguro. Ya, a lo que voy también es como que analizando los coeficientes de orden de magnitud grande, implica sí o sí una reducción del overfitting. O sea, puede existir overfitting incluso si no tenemos grandes coeficientes. Sí, puede haber overfitting incluso si no tenemos grandes coeficientes. O incluso puede estar todo bien, ¿ya? Pero tú por alguna razón puedes no querer tener coeficientes grandes. Entonces, a ti te conviene tener regularización. Suponte que estos coeficientes manejan, no sé, válvulas, manejan algo que implique consumo de energía. Mientras más grandes esos coeficientes, mayor consumo de energía vas a tener tú. Entonces, igual te conviene a veces reducir ese orden de los coeficientes. ¿Ya? Entonces no es tan descabellado el utilizar regularización. Y por lo demás, a veces es bueno usar las regularizaciones porque te permiten ajustarte un poco a tu problema, porque si no es demasiado genérico. ¿Ya? En, en imágenes, procesamiento de imágenes. Tú sabes que las imágenes que tú tienes en general son bastante suaves. O sea, si bien tú ves una imagen de la naturaleza, de un tigre, de un árbol, en general, obviamente si te vas a un borde, a un píxel, claramente vas a ver un cambio, no sé, de color, de tonalidad o de lo que sea. ¿Ya? Pero en el grueso, las imágenes son bastante suaves, o sea, no cambian tan bruscamente en todas partes de un color a otro. De hecho, de otra manera, no son como esas imágenes de cuando no se ve nada, cuando se ven esos puros puntitos, ¿ya? Ese ruido típico que se observa cuando no tienes señal. Si ese es el caso, entonces tú normalmente en imágenes, tú agregas estos regularizadores para decir, mira, ¿sabes qué? Yo en realidad lo que quiero aquí es que la variación entre píxeles vecinos no sea tanta. ¿Ya? Y eso lo agregas como una condición extra, como un regularizador, para qué sé yo, clasificar o para hacer un modelo de una imagen. Entonces, agrega regularización por varios motivos. Uno para el overfitting, otra vez para agregar condiciones adicionales para que las soluciones sean más suaves y otras veces son condiciones de regularización que te permiten a ti introducir restricciones asociadas al problema particular que tú estás resolviendo. ¿Ya? Entonces, el concepto de regularización es súper importante y es bueno mantenerlo en la cabeza. ¿Ya? Perfecto, hasta el curso no le vamos a dar vueltas, no le vamos a dar para nada muchas vueltas, más allá de hacer un par de cálculos. Pero si vas a trabajar en algo asociado a esto, ¿ya? Entonces es muy importante tener esta idea dando vuelta en la cabeza, aunque sea en background, ¿ya? Porque te garantizo que en más de alguna oportunidad la vas a ocupar. ¿Ya? Eso va para todo el mundo. Profe, ¿siempre es mejor tratar de trabajar con polinomios? O, por ejemplo, si yo veo que un seno, puedo simplemente decir, oh, esta función del seno cae mejor ahí. O, por ejemplo, un logaritmo. O yo trato de llevar el logaritmo, por ejemplo, no sé, con alguna serie a polinomio igual. Y lo expreso como polinomio. Lo que tú quieras, lo que tú, lo que tú te sientas cómodo. Mira, en estos días, en estos últimos meses, estoy trabajando bastante con gente en metalurgia, ¿ya? Y ellos resolvieron varios problemas de clasificación. En este caso están mirando clasificación utilizando imágenes, espectros y varios chamullos de eso para detectar, por ejemplo, el nivel de escoria en el proceso o para ver cómo va el proceso de quemado en un horno flash, etcétera, etcétera. Y han tratado algunos approaches con una técnica que vamos a ver acá que se llama análisis de componentes principales, ¿ya? El tema es que esa herramienta que están utilizando, el análisis de componentes principales, lo que hace es, tú tienes un espacio de representación para tus vectores, ¿ya? Para tu proceso. Y suponte que ese espacio de representación sea, no sé, la cantidad de combustible que tienes, la cantidad de core que hay por un lado, la cantidad por otro. Son variables físicas que tú las miras y dices, ah, yo sé lo que está pasando.
Pero PCA, ¿ya? El análisis de componentes principales, las toma, las pesca, las revuelve y las lleva a un espacio de representación, todo mezclado, pero donde esa mezcla la ordena de acuerdo a aquellas que tengan mayor varianza, que en el fondo es mayor potencia. Y te dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene 200 variables que le explican su proceso, pero en realidad esas 200 están súper correlacionadas y usted quede con 5 y explica casi todo el fenómeno. Fantástico, reduce la dimensión del problema de 200 a 5. Pero interprétame esas 5. ¿Qué son? Si mezclaste una variable que era el concentrado de cobre, con otra que era el porcentaje de oxígeno en la llama, con otra que era toneladas de material entrando, los metalúrgicos se vuelven locos. Mezclaste peras con manzanas, con clavo y con martillo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a tu pregunta, me dice usar polinomios. Usa lo que a ti te convenga. A veces te conviene mirar el problema con esta otra óptica donde está todo mezclado y te da alguna idea, ¿ya? Lo que a mí al menos me dice el análisis de PCA es, claro, los datos están súper correlacionados entre sí, de esas 200 variables, en realidad tenéis 5. Búscate un espacio de representación de 5 variables que sean claras, no que sean esta mezcla total de las 200. Pero lo que yo veo es un resultado básico del álgebra lineal, es que tu espacio de representación de dimensión 200 en realidad está súper sobredimensionado. Y con 5, 10 si queréis, vais a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Tenéis que elegir las 10 de esas 200. Y ahí ya viene un problema combinatorio y ahí se complica la vida. Para el caso de lo que tú me estás diciendo, insisto, haz o usa la base que sea cómoda para ti, pero nunca pierdas de vista el hecho de que tú vas a estar hablando con alguien seguramente de proceso o algo así, y tú vas a querer entender lo que hiciste. Para entender lo que hiciste, tenéis que tener claro qué significan cada una de esas variables. ¿Ya? Por ejemplo, si tú usas una variable X, y la variable X representa el porcentaje de, no sé, pues, el flujo de líquido que está pasando por una cañería. ¿Qué diablo significa el X al cuadrado? ¿Qué diablo significa el X al cubo? Puedes ajustar un modelo con X a la 9, pero ¿qué significa? Porque tú en algún momento vas a tener que conversar con alguien si es un tema de proceso. Si son cosas de información, variables ya más del tipo del área de las ciencias sociales, donde esto, el elevar al cuadrado, cosas así, no tengas problemas en explicarlo, dale con lo que queráis. Pero recuerden que nosotros, por ser eléctricos de una u otra manera, tenemos problemas y procesos físicos asociados. Entonces, antes de meterte con estos modelos más de orden superior, piensa bien qué significan cada una de las cosas. ¿Ya? Un voltaje al cuadrado lo entendemos lo que es, pero un voltaje al cubo, una resistencia al cuadrado, ¿ya? Una resistencia al cuadrado por un I, ahí puede ser. ¿Ya? Entonces, insisto, el modelo, a lo mejor para hacer una exploración, súper, impecable. Hagan lo que quieran, vean cómo se ajusta, va a dar más de alguna idea, van a tener que ir elaborando. Pero no se olviden del problema que están analizando. ¿Ya? Y yo por eso les he dicho la clase pasada y lo voy a seguir haciendo durante todo el semestre. Si ustedes se olvidan del problema, si ustedes se olvidan del proceso, van a terminar con que la culpa del estallido social la tiene el K-pop. Que lo garantizo. ¿Ya? No sé si te explico con todo el enredo que armé ahí, pero No, sí entendí. el modelo tiene que representar por un lado tu realidad, ¿ya? No tiene que ser muy complejo ni nada, pero tienes que poder entenderlo. Si no lo entiendes, bueno, manéjalo como caja negra, pero en algún minuto eso te va a salir a morder alguna pata o una pierna, no sé, y porque hay que tratar de explicarlo y no hay a entender qué diablos pasa. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? No, profe. No, yo tampoco tengo más dudas. Nos vemos el viernes entonces. Les prometo de nuevo lo mismo que les estaba diciendo, que les voy a traer las cosas durante estos